Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Vamos a empezar el servicio en esta tarde. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, venimos a tu presencia, Padre Santo, contentos, gozosos de, Señor, poder estudiar, Padre Santo, y escudriñar tus escrituras, Padre bueno. Te pedimos que seas bendiciéndonos en esta tarde y que una unción fresca de tu Espíritu baje sobre cada uno de nosotros. Permítenos estar en la sintonía correcta y perdona cualquier falla, cualquier error, Padre Santo, que hayamos cometido, Padre bueno. Bendícenos, Padre Santo, estamos muy agradecidos por tu gracia y misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Vamos al himno 48. Bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, oh bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, oh bendito Jehová. Tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Amén, así, gozosos, vamos a ir al himno 110. Gloria, gloria, aleluya. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré y con sin valor le gozo al Señor es el Padre. El desfile los relámpagos más nunca temeré. El Espíritu protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy. Con ejército, gran victoria el Señor, con fuerza lucha contra el tentador, la potencia del Espíritu. Tú has dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya, a Cristo doy gloria. En Belén, en tierra santa, el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. En gloria a Dios. Vamos así, en toda reverencia, a entonar el himno Solo creed, todo es posible, para recibir lo más importante en esta tarde, que es su sagrada y eterna palabra. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir
solo crees, todo es posible, solo crees, solo crees, solo crees, todo es posible, solo crees. Amén. Muy buenas tardes para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mayo 17 del año 2020, día de resurrección, primer día de la semana. Benditos sean en el nombre de Jesús, rememorando que un día como estos fue hecho el diluvio universal, el 17 del mes segundo, 17 del mes de mayo. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, hoy nos vamos a gozar en la palabra. Vamos a traer un mensaje muy interesante sobre un capítulo bien tremendo en la Biblia, que es Hechos 12. Un capítulo fuertísimo para la historia de la iglesia, donde es asesinada en tipo y sombra la esperanza, donde es encarcelada la fe en tipo y sombra. Ahora vamos a mirar por qué, y liberada también la fe. Muchas cosas pasando en este capítulo 12, así que sin más preámbulo vamos a orar y a entrar directamente a la palabra. Padre eterno, Señor Jesús de Nazaret, te damos las gracias por tu amor, y ahora que vamos a considerar Hechos 12, donde está la muerte del primer apóstol de Jacobo, el apóstol de la esperanza, y el encarcelamiento del apóstol Pedro, el apóstol de la fe. Te pedimos luz en esta hora, que nos ilumines, que podamos entrar con profundidad en tu palabra y que la gloria y la honra sean siempre tuyas, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a pedirle el favor al siervo José Miguel que nos lea todo el capítulo 12 para tener un recuento de él. Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y cuando a Pedro en el costado le despertó diciendo, y tocó a Pedro en el costado y le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta.
y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados que había sido sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien, hermanos. Este capítulo nos empieza a tejer muchas cosas. Vemos que al final, entonces, el capítulo se divide en varias partes, ¿no? Vemos que al principio, pues nos habla del martirio del primer apóstol, Santiago, Jacobo, hermano de Juan, el apóstol de la esperanza. Por eso dije en la oración, será cuando fuera asesinada la esperanza, en este capítulo 12. Y el encarcelamiento de Pedro, el apóstol de la fe, por orden de Herodes Agripa. Esto está entre el verso 1 y 4 que miramos, ¿no? Luego vemos la liberación milagrosa de Pedro en respuesta a las oraciones de la iglesia. Y esto está entre el verso 6 y 19. Y luego vemos el juicio de Dios contra Herodes, ¿no? Ay, Herodes, la pagas porque te metiste con un apóstol del Señor y agrediste a otro. Entonces este se ensoberbeció y se lo comieron los gusanitos. Comieron Herodes orgullitos, ¿sí? Se lo comieron los gusanos entre el 20 y el 23. Y luego la parte 4, que es muy importante resaltarla, y es que Saulo y Bernabé regresan a Antioquía. Recuerden que en el capítulo 11 habíamos dejado a Saulo y Bernabé yendo hacia Jerusalén, llevando la ofrenda que los hermanos de Antioquía. Entonces todo esto pasa, o sea que Saulo y Bernabé estuvieron en el asesinato de Jacobo y en el encarcelamiento de Pedro, ¿sí? Estuvieron ahí en la casa de Juan Marcos cuando todo esto pasó. Ahora, este es un capítulo muy interesante y con muchos misterios buenos, así que vamos a tratar de abordarlo con la guianza del Cristo de la Gloria. Muy bien, preciosos. Entonces, vamos a leer del verso 1 al 4. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Bueno, hermanos, acá hay algo muy profundo, ¿no? Recordemos que esta es la 5ª persecución fuerte de la iglesia. Hemos ido viendo las persecuciones, y esta es la 5ª. Pero aquí hay un componente nuevo y extraño. Vemos que desde la conversión de Pablo, pues no hemos visto nada más de la actuación de los sacerdotes en cuanto a perseguir a los santos en Jerusalén. Ahora, la tormenta y la persecución estalla desde un punto diferente, desde el poder civil. Fíjense que aquí ya no son sacerdotes, ya no es el poder religioso, sino es el poder civil. Herodes Agripa, Herodes Agripa I, él era, para que lo sepamos un poco, era idumeo de origen.
como su abuelo Herodes el Grande. Este era nieto de Herodes el Grande. Llevaba también sangre israelita en sus venas. Fue criado en Roma con la familia imperial y era gran amigo de los emperadores Calígula y Claudio. O sea, este no era cualquier personaje. Se codeaba con los emperadores Calígula y Claudio. Bueno, entonces Claudio fue el que le restituyó todos los territorios de su abuelo, ¿sí? Entonces, tres cosas se nos dicen de él en los 4 primeros versículos de este capítulo. Vamos a analizar primero que el ataque esta vez viene del frente político. A veces los ataques vienen del frente religioso, pero acá es político y quiero hacérselos ver. Fue Herodes el Grande, ¿sí? Herodes Agripa, primero, nieto de Herodes el Grande. Muy bien, queridos. Como les dije, era un personaje, era amigo de Calígula, del César, de Claudio, del César. Y Claudio le devolvió todos sus territorios. Bueno, la primera cosa que podemos ver aquí es que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Quién cree que estaba ungiendo a este varón? Pues Satanás mismo. Echó mano de la iglesia para maltratarlos, ¿no? Mire, esto es tremendo porque este tipo era judío de religión, ¿no? Y de sangre por su abuela. La abuela de él se llamaba Mariamne, descendiente de los macabeos. Qué tremendo, o sea, tenía una descendencia tremendísima. Entonces el hombre quiso congraciarse con los judíos al perseguir a los seguidores del Nazareno. O sea, lo hizo por simpatía con los judíos, pero él tenía el poder civil, ¿sí? Entonces comenzó su juego al maltratar a algunos de la iglesia, pero pronto se volvió contra los principales líderes, hermano. Teso esto, teso. Bien, segunda cosa, mató a espada. Y le quiero contar cómo. Decapitándolo. Jacob, el primer mártir apóstol, el primer mártir general fue un diácono, fue el evangelista Esteban. Pero ahora vamos con Jacobo, que es el mismo Santiago, el hermano de Juan, hermano. Los que Jesús les llamó los Boanerges, los hijos del trueno. ¿Se acuerda? La mamá había pedido que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda de Jesús. Y era tremendo, Jacob, el apóstol de la esperanza, uno de los que había estado en el monte de la transfiguración, en el monte Hermón con Jesús, un hombre importantísimo de la plana mayor de Jesucristo. Ahora iba a ser tocado, ¿sí? Lo decapita. Al que suele llamarse Santiago el Mayor. Era pues uno de los 4 primeros discípulos de Cristo y uno de los 3 que le acompañaron en la transfiguración. También estuvo en la resurrección de la hija de Jairo y también fue uno de los 3 que estuvo con Jesús muy cercano allí en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando lo leímos? Llamó a Juan, a Jacobo y a Pedro aparte. Al ver, entonces quiero que piensen esto, hermano, no fue a cualquiera que asesinó a este señor, Herodes Agripa. Entonces, recuerde que a él como a su hermano Juan había prometido Jesús que habían de beber la copa de la que él había de beber. Está en Mateo 20:23, cuando, pues justamente cuando la mamá le pidió el favorcito. Dijo, no, el sentarse a mi derecha o a mi izquierda solo es dado del Padre, pero estos van a beber la copa. Vamos a leer Mateo 20:23 un momentito para ver esto. Ahí atrásito, Mateo 20:23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Muy bien, de mi vaso beberéis, o sea, la copa que había de beber, ¿no? Tremendo. Ahora se estaba cumpliendo en Jacobo esa predicción, esa profecía de Jesucristo. Tremendo, ¿no? Fue el primer apóstol entonces que vemos en recibir la corona del martirio y mostró así a los demás lo que podían esperar de seguir a Cristo. Ojo,
Es extraño que Lucas nos esté refiriendo tan brevemente el martirio de un apóstol, cuando usó tantos detalles que nos dio en el martirio de un diácono, de Esteban. Pero aquí simplemente dice, hey, mataron a Jacobo. Muy interesante, ¿no? Pero aún en esta breve mención basta para hacernos saber que los primeros predicadores del Evangelio estaban tan seguros de la absoluta verdad que predicaban, pues que la sellaron con su sangre. O sea, esto no había marcha atrás, gente resuelta. Bueno, entonces ya vimos que la primera cosa es que empezó a maltratarles, la segunda es que mató a espada a Jacobo, y la tercera que hizo Herodes Agripa, de acuerdo a lo que estamos contando del verso 1 al 4, encarceló a Pedro. O sea, no le bastó, ahora encarceló también a Pedro. Porque dice la Biblia, viendo que esto, o sea, el haber decapitado a un apóstol, agravaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro, sin vergüenza. Herodes Agripa, realmente un hombre muy malo y muy perverso. Como quien dice el antiguo adagio, ¿no? La sangre llama a la sangre. Y el camino de la persecución, como el de los demás pecados, es un camino de descenso, es un camino abismal, hermano. Por eso el profeta de Dios siempre dijo que simiente no persigue simiente. Es la simiente réproba, la que persigue a la simiente de Dios. Eso siempre ha sido desde el principio. Ustedes ven a Caín matando a Abel. Ustedes ven a Judas entregando a Jesús. Ustedes ven a los judíos persiguiendo a Pablo, a Pedro, ¿sí? A los judíos matando a Esteban, todo este tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que estar claros, simiente no persigue simiente. Hoy la simiente del enemigo hace lo mismo, nos desprestigia, nos llama a todos los malos nombres que puedan, serpiente, Belcebú, en pago a las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros, eso es lo que nos devuelven. Pero bueno, sabemos que esa es la palabra y sabemos que frente a eso nos debemos gozar simplemente. Le damos un momento Mateo 5:11 para sellar esa idea. Mateo 5:11 y 12. Mateo 5:11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué hermoso, hermano. O sea, el Señor es claro, les había anunciado. Jacobo estaba ahí cuando se le habló eso. Y Jacobo iba a ser uno de los que iban a asesinar. Otros hemos sido vituperados. Bueno, quiero que sepan que ese es el camino, ¿no? Entonces, como les digo, este camino de la persecución es un camino de descenso. Los que se hallan en él realmente se empeñan en continuar en él, con lo que la labor del diablo es cada vez más fácil en ellos. Por tanto, realmente es señal de mucha prudencia recibir a los comienzos del pecado, resistir, ¿sí? Resistir fuertemente a los comienzos del pecado, hermano. El hecho de que los judíos se complacieran en el asesinato de Jacob, pues los hacía cómplices del crimen. Es algo muy, muy fuerte y muy terrible. Y este sinvergüenza de rey Herodes Agripa primero, contento, entonces mandó a encarcelar a Pedro. ¿Sí? Ahora, la Biblia cuenta algo muy profundo acá y dice que esto sucedía en los días de los panes sin levadura. Es decir, hermano, esto pasó en plena fiesta de la Pascua, cuando los judíos acudían desde todas partes a Jerusalén para guardar la fiesta y por tanto podían ejercitar tanto mejor su violencia contra los cristianos. O sea que profanaron la fiesta de la Pascua. Quiero que entiendan eso. ¿Sí? Entonces, este hombre no solo hizo eso, ¿sí? Sino que prendió a Pedro, lo puso a buen seguro en la cárcel. Fíjese la descripción que hace, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, en total 16, a fin de que estuviese bien guardado, bien custodiado. Perdón, se me está trabando la lengua.
Entonces vamos a leer el verso 4 completo. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Mire, y lo que él quería realmente era asesinarlo, solo que un ángel lo libró, porque lo que hacían era meterlos allí presos, ¿se recuerda? Siempre tenían un preso, y lo que él se proponía era sacarle después de la Pascua para que les sirviese de gran entretenimiento a tan grande multitud de judíos, con el juicio y la ejecución a la vista de todos. Iban a ejecutar al más conspicuo, al más elocuente, al más guerrero de los apóstoles. Fuertísimo, hermano, lo que querían hacer estos sinvergüenzas. Pero vemos entonces que hay una intervención divina, ¿sí? Hay que saber que hay cosas profundas, porque usted dirá, no, espera, hermano. Él no quería matar a Pedro, ¿no? Mire, yo quiero que usted lea el verso 11, un momentito. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ajá, ¿vio? Él me ha librado de la mano de Herodes, o sea, él quería, lo tenía ahí guardadito, era para matarlo, para pelarlo, porque los judíos estaban esperando, era eso. Entonces vamos a leer del verso 5 al 19 para avanzar en el tema. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Esto es 19, ¿no? Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muy bien, queridos. Cuando él dice hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos, no es a Jacobo el apóstol, porque él sabía ya que había muerto, sino a Jacobo, el hermano de Jesús, que escribió la carta de Santiago, ¿ok? Que tuvo un puesto relevante entre los apóstoles y tuvo un puesto de preeminencia en Hechos 15, cuando hicieron el concilio en Jerusalén. Bueno, entonces vamos a ir parte por parte acá. Entonces vemos realmente cómo Herodes se proponía matar a Pedro y Dios se dispuso a librarlo, como vimos en el verso 11, arrebatándolo de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba que hiciera. Entonces,
Toda esta liberación sucedió en respuesta a la oración. Vemos en el verso 5 que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ferviente oración a Dios por él. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermano? Que las armas de la iglesia son las oraciones y las lágrimas. A veces nos atropellan los demás, a veces los demás juegan con nuestros derechos, a veces los demás son groseros con nosotros, a veces los demás no cumplen con su deber de hacer lo que deberían hacer con nosotros. Pero nuestras armas no es imponer nada, nuestras armas es la oración y las lágrimas. ¿Sí? Aprendamos esto, hermano, esto es fundamental, debemos ser como los primeros cristianos en todo lo que hacemos. Muy bien, hermanos preciosos. La demora del juicio de Pedro les dio tiempo para orar por él. Jacobo les había sido quitado violentamente, pero Pedro había de continuar con ellos, y por eso se ponen a orar por él con fervor, o mejor, con insistencia. La oración se extendía tanto como el peligro. La iglesia siempre debe orar, pero especialmente en tiempo de especial peligro. Esto es un aprendizaje que nos debemos llevar. Siempre, orad sin cesar, dijo el Señor. Velad y orad para no caer en tentación, pero sobre todo en peligro debemos orar más. No es cuadernarnos, no es controlarnos, no exigir ni poner en la carne a los demás en su lugar. En la carne no logramos nada. No, orar y esperar. Y un profeta dijo que la oración cambia todas las cosas. ¿Cuánto tenemos que esperar? Yo tuve que esperar 3 años para que mamá, después de que me haya quitado, me haya desheredado, recibiera al Señor. Pero el Señor sabe lo que hace y concede las cosas. Bien. Ahora, veamos cuándo ocurrió su liberación. Fue la noche misma anterior al día en que Herodes le iba a sacar para formarle proceso y ejecutarlo. Qué tremendo, hermano. Leamos esto, leamos el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Qué hermoso, hermano. Vemos que Herodes realmente esperaba matarlo pronto, pero Dios va a librarle. Pues el tiempo de la notoria ayuda de Dios es cuando las cosas han llegado al último extremo. Él le gusta hacerlo así. Fíjate, él dejó también cara a los jóvenes hebreos en el pozo, en el horno de fuego. Y ya cuando las cuerdas fueron quemadas, pero a ellos no les pasó nada. O sea, Jesús aparece en el último momento, pero aparece. Entonces fue cuando Pedro ya estaba sujeto, amarrado con las cadenas y entre 2 soldados. ¿Sí? Lo acabamos de ver. Es decir, miren, les voy a contar algo acá. Según la costumbre romana, cada una de las 2 cadenas estaba unida a la muñeca de cada uno de los 2 soldados. O sea que mientras los otros 2 soldados del grupo vigilaban la puerta de la celda desde afuera. Esto significaba que se habían tomado todas las medidas necesarias para que ni el preso pudiese escapar, ni hombre alguno pudiese intentar rescatarlo. O sea, estaba perdido, supuestamente. Cuando los hombres se creen inexpugnables frente a Dios, entonces Dios suele mostrarse inexpugnable contra ellos. Tremendo, fue cuando Pedro estaba durmiendo, fíjense que estaba durmiendo. Alguna vez oímos a un predicador acusar a Pedro de dormilón mientras la iglesia oraba. Pedro realmente tenía buenas razones para dormir. 1, tenía la conciencia tranquila al saber que con su muerte había de glorificar a Dios. Qué tremendo. 2, cumplía lo que más tarde aconsejaría, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Pedro lo dice en una de sus epístolas.
porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Pedro estaba sereno. Él sabía que lo iban a matar, él creía que lo iban a matar, porque ese era el propósito de Herodes, pero él fue el mismo que después echando toda ansiedad sobre él. Vamos a leer primera de Pedro 5:7. Parece que algo aprendió Pedro de todo eso. Así que ese motocito para él fue bueno. Aquellos que acusan a Pedro de dormilón están equivocados. Él estaba durmiendo tranquilo porque sabía que ya la cosa estaba definida, pero lo que no sabía es que Dios iba a hacer un milagro enorme. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vengan, mire, vuelve a leer eso, por favor. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y por tercera vez, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A ver, cristianos que me escuchan en esta tarde y cualquier persona, la Biblia dice que tú eches toda tu ansiedad sobre ¿quién? Sobre Jesucristo. Porque Él ¿qué? Él tiene cuidado de nosotros. Yo sé que muchos estamos ansiosos, o están ansiosos más bien, yo no lo estoy. Ya eché toda mi ansiedad sobre Él, pero algunos están ansiosos, la situación, qué irá a pasar con este mundo, qué será de mí. Ya no es como qué será de ti, como en la canción de Roberto Carlos, sino qué será de mí. No, hermano, déjate de preguntarte eso. Echa toda tu ansiedad sobre Cristo, como Pedro. Pedro estaba encarcelado. En lo normal sabía que lo iban a pelar, no había manera. En una cárcel inexpugnable. Ya sabemos cómo estaba guardiado. Con 16 hombres allí, y ya les describí cómo estaba guardiado históricamente. Y el hombre estaba durmiendo sabroso, tranquilo, estaba durmiendo tranquilo. ¿Sí? Como dice la cita bíblica de Proverbios 3:24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Pedro sabroso ahí en la iglesia, sabroso, motoseando ahí en la cárcel, hermano. ¿Cómo la ve? No, tremendo, Pedrito. Entonces no es que era un dormilón, no, es que no tenía más opción. ¿Sí? Entonces esa parte quería resaltarla porque es muy bonito, ¿no? Bueno, en la tercera, cada cosa que quiero resaltar es bonita, y es que el maestro le había dicho que había de morir cuando fuese viejo. ¿No? Eso estaba en Juan 21:18, y pues era todavía joven. Entonces Pedro, a la larga, en realidad, sabía que no se iba a morir. Esta es mundial, ¿no? Mire, este es un secreto. Pedro estaba joven, mozo, ¿sí? Estaba más mozo que Eduardo, ¿sí? Estaba joven, tranquilo. Entonces él se acostó a dormir. Sabía que lo iban a pelar en lo humano, pero sabía que no se podía morir porque Jesucristo le había dicho que no iba a morir hasta cuando estuviera viejo. Mire, hermano, esto es muy importante. Usted dirá, ¿dónde dijo eso Jesucristo? Juan 21:18. Por eso es que es bueno conocer las Escrituras. Vamos a leer Juan 21:18. Leíle el favor al siervo. ¿Cómo amo al Señor? ¿Cómo me gustan sus escrituras? Son geniales. Cuando uno combina una cosa con otra y ve las situaciones y estudia en serio y escudriña, entonces encuentra todo este tipo de detalles que son tan geniales, tan maravillosos. Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Sigue. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Hermano, o sea, Jesús le dijo, mira, te van a pelar, te van a matar, sí, pero cuando seas viejo. Y aquí Pedro estaba joven, así que Pedro dijo, vamos a echar un motoso aquí en la cárcel. ¿Cómo seré liberado? No tengo la más remota idea. De hecho, después él se va a sorprender, porque le estaban pasando cosas y como que no había vuelto en sí. Esto es genial, esto es bastante tremendo y nos enseña cosas, ¿no? Por eso es que Pedro supo escribir esa primera de Pedro 5:7, es mundial, ¿no? Él echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me emociona, hermanos, estoy emocionado. Déjenme respirar un poquito. Gloria a Jesús, qué cosa tan gloriosa. Esto está muy bueno.
La verdad, a estas alturas, Pedro tenía solo como unos 40 y tantos años. Porque esto que está pasando está sucediendo más o menos entre el año 46, recuerde. Hechos 11 fue en 46, entonces acá está entre el 42, 45, 46, después de Cristo. Muy bien, ahora viene la parte bella, ¿no? Vemos cómo fue enviado el ángel del Señor para darle libertad a Pedro. Yo creo que todos estamos muy contentos, todos estamos emocionados de ver cómo en tan poquitos versículos puede haber tantas cosas cuando miramos en el Espíritu. Y mira, esta iglesia no va a tener pretexto, esta sí que no va a tener pretexto. El Señor nos ha exprimido todo últimamente para darles la comida del cielo. Bueno, en el verso 7, leámoslo, José Miguel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Uy, qué tremendo, hermano. Ni que Pedro fuera Adán, ¿no? Tocándolo en el costado, el Adán durmiente. ¡Ah! Espero que haya cogido eso que le dije ahí, ¿no? Lo que quería mostrarle. El ángel lo tocó no en la cabeza, no en los pies, sino en el costado. Y Pedro estaba dormidito. Entonces de repente apareció un ángel, ¿no? ¿Sí? Parecía que Pedro estaba abandonado de los hombres, pero no le olvidaba a Dios, hermano. Esto me impacta porque las puertas y los cerrojos, los guardias y las cadenas le tenían alejado de sus amigos, pero no pudieron alejarle de los ángeles de Dios. Oh Señor, qué hermoso es Dios. Donde quiera que se hallan los hijos de Dios, hay una vía abierta hacia el cielo y nadie puede interrumpir la comunión con Dios. Que se tiene que cumplir el Salmo 37, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, hermano, ¿cierto? Entonces, nosotros le estamos creyendo al Señor. Allá en una mazmorra, olvidada, inmunda, pero los ángeles yendo a visitarlo. Una luz resplandece en la celda. O sea que era un lugar oscuro y era de noche, pero Pedro podrá ver claro su camino al exterior, hermano. O sea, el ángel lumínico de Dios. A mí me emociona cuando me meto en las escrituras y veo las cosas en la lupa de Dios. Esto es sublime, ¿no? Y el ángel, como les dije, le tocó a Pedro en el costado. Qué tierno. Me hace recordar al tierno Salvador que abrió el costado de Adán. ¿Por qué esto tan profundo, hermano? Fíjate que no le dio un golpe fuerte, sino un suave toque, lo suficiente para despertarlo, como que te acercan y te golpean al lado del corazón. Dicen, hijo, despierta, vamos, es hora de la libertad. Wow, 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 qué ungimiento, qué locura esto. Qué hermoso nuestro Señor. El ángel le dijo, levántate pronto. El ángel estaba poniendo de su parte, véanlo ustedes. El ángel estaba haciendo su parte, pero Pedro tenía que poner también la suya, y era levantarse pronto. El ángel pudo haberlo cargado y sacado, no. El ángel hace una parte, pero uno tiene que hacer la otra. Cuando uno recibe una orden de lo sobrenatural del cielo, el ángel hace algo, pero nosotros tenemos que hacer algo también. Como cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro. Él pudo haber deshecho la piedra, pero le dijo a dos mujercitas, Marta y María, quitad la piedra. Y el profeta dice, ve, usted tiene que hacer algo. Oiga, muy, muy bonito. Y entonces dice que las cadenas se le cayeron de las manos. ¡Wow! Dios le soltó las manos sin que se diesen cuenta los soldados. Recuerden que estaban amarrados los soldados también. O sea, esto es tremendo, hermano. Cuando usted ya conoce el contexto histórico de cómo amarraban los soldados romanos a la gente, cómo había dos soldados a los lados, amarrados con cadenas, a cada mano de él también. Pero el ángel le soltó las cadenas sin que se diesen cuenta los soldados a los que estaba atado con aquellas cadenas. ¿Cómo la vio? ¿Cómo es nuestro Dios de dulce, de maravilloso, de delicado, de perfecto?
Estoy realmente estremecido, hermano. Estoy muy, muy feliz de poder ver esto en el espíritu. Ahora, observen ustedes, el ángel, vamos a leer el verso 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Qué hermoso. El ángel le ordenó ceñirse la túnica que al acostarse había dejado suelta. Tremendo, ¿no? Y también calzarse las sandalias. Y así lo hizo. Al verse despierto, ojo, y suelto, Pedro no sabía qué hacer. ¿Ah? Por eso el ángel le va dando instrucciones paso por paso. Fíjate que a renglón seguido el ángel le ordenó, envuélvete en tu manto y sígueme. Ah, con tal guía y protección, Pedro pudo caminar alegre y confiado, hermano. Todo era tan raro, tan extraordinario, tan sobrenatural, que Pedro estaba dudando si era real lo que estaba sucediendo o se trataba simplemente de una visión. Usted dirá, hermano, no digas eso. Sí, mira, lee el verso 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, Ah, ¿cómo la ve? sino que pensaba que veía una visión. Ay, Dios mío, estaban pasando las cosas ahí, eran tan aterradoras y sobrenaturales. Él no sabía si era verdad o era una visión. ¿Cómo la ve? Bueno, vemos que salió sano y salvo del peligro bajo la conducción del ángel, hermano. Esto es tremendo. Leamos el verso 10, hermano. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Me gusta cómo especifica la Biblia. Esto no fue cualquier salida de cárcel, ¿oyó? A esto le podríamos llamar una fuga dramática a medianoche. Una fuga dramática de fe a medianoche. Una cosa sublime, hermano. O sea, es que me emociona, me hace poetizar esto. ¿Sí? Pasaron la primera guardia, o sea, la de los soldados que vigilaban junto a la puerta de la celda. Y pasaron también la segunda, que era la de los que vigilaban la puerta que daba acceso al exterior. Pero al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, no se necesitó que nadie la tocase, ni siquiera con un dedo, hermano, puesto que se les abrió por sí misma. ¿Sí? Eso viene del griego automate, automate. Y ahí viene la palabra automático. Las puertas automáticas son las que se abren así solitas. ¿Sí? Quiero que sepan eso, ¿no? O sea, la puerta se abrió sola, hermano, como cuando tú vas caminando por un centro comercial. Cuando uno era chiquito, yo hubiera salido corriendo si me pasa eso. Pero ahora es normal. Los chicos de hoy como que no captan todo lo que pasa, ¿no? ¿Sí? ¡Pum! Las puertas se abren así solas cuando tú te vas acercando, automáticas, ¿sí? Que viene del griego automate. Automate, ¿cómo la ven, mis queridos? Así que eso de las puertas automáticas y todo esto no se los inventaron en el siglo XX ni en el XXI, por allá desde los días de Pedro, antes, al Señor Jesucristo. Sí es hermoso, hermano, me impacta. Entonces, automáticamente, sin ser manejada ni aún por un control remoto. ¿Cómo lo vieron, hermano? Si Dios decide librar a un hijo suyo, es mi conclusión, de cualquier dificultad o aflicción, no hay obstáculos que puedan oponerse a su acción omnipotente. Esta liberación de Pedro, hermano, es una ilustración de nuestra redención por medio de Jesucristo, la cual es representada con frecuencia como una suelta de presos. Salimos de los abismos infernales. Para allá teníamos que ir y Dios nos liberó, ¿no? No solo por la proclamación de la libertad a los prisioneros, sino también por ponerles efectivamente en libertad. No, mire, es dramático. No sé si usted se imaginaba que esto fue tan solemne y tan maravilloso. Pasa que cuando se mira en el espíritu, las cosas se ven con otro espectro. Muy bien. Ahora, cuando ya estuvieron en la calle, vamos a ver el verso 10 de nuevo. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma.
y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces cuando ya salieron a la calle, de repente el ángel, ¡pum!, se ausentó de él, ya lo tenía libre. Pedro se hallaba ahora en una calle conocida, fuera del peligro de sus enemigos y de la vigilancia de los guardias. Sabía también dónde hallar a sus amigos y ya no necesitaba guía. Mire cómo es Dios de perfecto, ¿no? No hay que esperar milagros cuando basta con usar los medios ordinarios, hermano. No todo el tiempo andemos pidiendo milagros, no nos volvemos milagreros, ¿sí? Si usted quiere ir al baño, sí, usted tiene que pararse e ir al baño, hermano, y hacer el ejercicio de ir al baño bien, ¿sí? No necesita un milagro para eso. Bueno. Entonces, después de ver cómo se llevó a cabo su liberación, veremos cómo se dio a conocer a los hermanos, porque aquí hay mucho tela que cortar, hermano. Vamos a leer, ¿sí? Algo acá muy, muy tremendo, hermano, muy tremendo. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué tremendo, hermano. Pedro volvió en sí. Qué bueno volver en sí y no volver en no. Hay unos que vuelven en no. Sí. Volviendo en sí, mira que esto es un poco diferente a la manera en que el hijo pródigo le tocó volver en sí, en Lucas 15:15, ¿no? Dijo Pedro, ahora sí sé verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. O sea, como que dimensionó. Se les voy a explicar esto. A veces el Señor me muestra cosas tremendas, hermano. Y yo a veces le digo a uno u otro hermanito o una hermanita, oye, me pasó esto y esto. Y me dice, sí, no, qué bueno, ¿no? Glorioso. Y yo como que digo, no han vuelto en sí. Espera. Les digo, no has dimensionado lo que te estoy revelando. No has vuelto en sí. Y así pasa. A veces escuchamos cultos profundos y tremendos y decimos, uy, qué glorioso, me gustó la explicación de la palabra, pero solo cuando volvemos a escuchar empezamos a dimensionar, a volver en sí, a darnos cuenta de cómo Dios nos está visitando en estos días de mayo y de abril y de marzo del 2020. Espero que puedan volver en sí a tiempo, hijos míos. Qué tremendo. Pedro le acaba de pasar todo esto y hasta ahora dice, ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. ¿Acaso antes no fue verdaderamente? Qué tremendo. Tan extrañas y tantas eran las cosas que en breve lapso de tiempo, ahí nomás, le habían acontecido a Pedro recién despertado de su motoso, de su profundo sueño, que necesitó tiempo no solo para saber que era real su liberación, sino también como por quién, por qué y de quiénes le había libertado Dios. Qué hermoso, hermano. ¿Quién lo libertó? Dios a través de su ángel. ¿Por qué? Lo necesitaba para dar el evangelio. ¿Y de quiénes le había libertado? De los que lo iban a matar. Algo muy, muy, muy profundo, hermanos. Nos estamos gozando, nos hemos ido hondo hoy, hondo, hondo, hondo. Esto nos hace pensar a nosotros, ¿cierto? Cuántas cosas y qué grandes había llevado a cabo Dios a su favor para librarle de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Recuerde, querían verlo pelado, como a Jacobo, querían verlo muerto, como a Santiago. Al principio, ¿sí?, realmente Pedro estaba tan alegre por la liberación que le costaba pues reflexionar con serenidad, pero ahora se daba perfecta cuenta de todo. Hay muchos que tienen la realidad de la gracia sin tener aún la evidencia de la gracia. Quiero que piensen, porque es verdad eso que pasa. ¿Sí? Tienen la realidad de la gracia, pero no tienen la evidencia de la gracia. Entonces, cuando el gran consolador, el Espíritu Santo, se pone en acción, pues nos percatamos de seguro del bendito cambio que en nosotros se ha operado, hermano.
A veces no dimensionamos, no nos damos cuenta de lo que ha hecho Jesucristo con nuestras vidas, de los abismos profundos, de las sectas, de las denominaciones, de donde nos sacó del pecado, de la inmundicia, de la suciedad, de la vileza, de la bajeza, del engaño, de todas las mañas habidas y por haber, de todos los orgullos, jactancias, arrogancias. Oh, mi Dios, cuánto ha hecho Cristo por nosotros, cuánto debemos adorarle, cuánto debemos renovar con de nuevo nuestra entrega al Dios de la gloria, hermano. Ahora vamos a ver un poco sobre la llegada de Pedro, a donde estaban congregados los hermanos, ojo, que estaban orando por él, ¿no? Es curioso. El ser humano es tremendo, estaban orando por él, y cuando Rode va y les dice, afuera está Pedro, dice, no puede ser, es su ángel. O sea, su cuerpo teofánico, ya pensaban que estaba muerto y que estaba en el otro tabernáculo, de acuerdo a 2 Corintios 5. Si este tabernáculo se deshiciere, ya tenemos otro no hecho a manos de hombre. Entonces dijeron, pues Pedro, pues lo que vio ella fue que ya pelaron a Pedro. Oiga, estaban orando por Pedro, pero estaban esperando que era su ángel el que estaba en la puerta. Así somos, como dice el canto, así nacemos. Yo, tú, ese y aquel. Bueno. Muy bien, queridos, entonces continuamos. Llega Pedro allí. Estaban sorprendidos, realmente atónitos con su presencia. Bueno, leamos el verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, Pedro todavía estaba por ahí reflexionando, ¿no? Por un momento sobre su verdadera situación. ¿Sí? Sigue. Donde muchos estaban reunidos orando. Y pues obviamente consideró la inminencia del tremendo peligro en que se había hallado, la milagrosa liberación que había tenido. Y reflexionó por un momento sobre lo que debía hacer ahora. Y entonces pues se direccionó a providencia de Dios. Deja que también haya un espacio para el uso de nuestra prudencia, ¿no? De nuestra reflexión. Y aunque lleva a la perfección lo que ya ha comenzado el Señor. El Señor espera que reflexionemos antes de hacer lo que a nosotros nos toca. Entonces el hombre, ¿qué hace? Pues fue directamente a casa de unos amigos. Era la casa de María, ¿se acuerda? La madre de Juan, que era la esposa de Cleofás, ¿se acuerda? Yo le hablé de que Cleofás tenía también otro nombre, y le hablé de estas Marías que estuvieron al borde de la cruz. Esto es Juan Marcos, ¿recuerda? Juan Marcos, al que amaba también muchísimo Pedro, y el que escribió el Evangelio de Marcos, dictado por Pedro. El Evangelio de Marcos es de Pedro. ¿Sí? Entonces, la tía de Bernabé. ¿Sí? Vamos a leer Colosenses 4:10 un momento. O sea, mejor dicho, esta era una casa convertida en una iglesia, hermano. Era un pequeño santuario, la casa de Juan Marcos. Colosenses 4:8. 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Aleluya. Marcos, si fuere a vosotros, recibidle. Amén. Amén. Qué tremendo, hermano. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Realmente María esta no era la hermana, era la tía también de Bernabé. Entonces eran como primos sobrinos, una cosa así. Ajá. Entonces es bonito ver las escrituras en su verdadera dimensión, ¿no? Muy bien. Luego vemos acá lo que pasa en la casa, hermano. ¿Sí? Vamos a leer el verso 12 completo. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mire, estaban reunidos orando y estaban orando por Pedro, si antes lo habíamos leído. Bueno, vemos que a continuación en su oración, a pesar de ser una hora muy avanzada de la noche, recuerde que esto está pasando de noche. Esto es una enseñanza, ¿no? Mientras nos hallemos orando por un favor importante, debemos perseverar con toda, voy a llamar una palabra acá bien especial, con toda importunidad,
Como cuando Pablo dice predique a tiempo y a destiempo. Como cuando Jesús nos invita a clamar como la viuda pobre, pidiéndole al juez que le solucionara su caso. Y aunque el juez no quería hacerlo, pero lo hizo porque la viuda insistía, insistía, insistía. Y así debemos ser con Dios cuando necesitamos un favor bien especial. Clamar fuertemente, fuertemente. ¿Ok? Eso es bien, bien, bien importante. Ok, mis queridos. Entonces, estaban dando una gran importancia a la oración junta, ¿no? Porque el Señor había declarado en Mateo 18, 19 y 20 que cuando varios estuvieran orando en su nombre, ahí estaría Él. Vamos a leer un momento Mateo 18, 19 y 20. Y ellos estaban haciendo eso, estaban cumpliendo escrituras. Mateo 18, 19 y 20. Mateo 18, verso 19 y 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire, esto está bellísimo, ¿no? Pero esta gente estaba haciendo eso y precisamente Pedro llegó cuando todos estaban orando. Era como si Dios les dijese, ¿no habéis acaso estado orando para que Pedro os fuese devuelto? Pues ahí lo tenéis. Así es nuestro Dios, hermano. ¡Ey, ahí lo tenéis! Están orando por eso, mire pues. Pero nuestra condición humana es un poco extraña, hermano. Entonces vemos que Pedro llamó a la puerta de la casa, pero tuvo que esperar algún tiempo antes de que se le abriera. Vamos a leer del verso 13 hasta el 16. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Esto es de película. Bueno, mire, a Pedro le abrió, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, le abrió Rosita. Rode significa rosa. Rosa le abrió a Pedro. O sea, era una bienvenida florida, hermanos queridos. Era una bienvenida resurrectiva. Pedro había en símbolo casi que estaba muerto. ¿Ah? Si ustedes observan, Rode le abrió porque ella estaba esa noche, como estaban orando y en vigilia, ella estaba actuando de portera aquella noche. Estaba estacionada en el vestíbulo, cerca del postigo exterior allí, pues no sería conveniente que los hermanos que acudiesen a una reunión secreta tuviesen que llamar fuerte para ser oídos. Entonces tenían a la querida Rosita ahí en la puerta. Hay muchas Rositas de las puertas, ¿no? Sí, me hace acordar a mí de la empleada del colegio que se llamaba Rosita. Yo la quería tanto a Rosita. Entonces, bueno, mire, ella conocía la voz de Pedro, porque en el verso 14, ¿sí? Ella le abre y ve que es Pedro, o sea, lo oye, ¿sí? Pero en vez de dejarle entrar de inmediato, de gozo, esta Rosa se emocionó, no abrió la puerta, sino que corrió adentro a anunciar que Pedro estaba a la puerta y el Pedro allá chupando frío. Tremendo. Así es como a veces pasa con nosotros, un sentimiento exagerado nos desvía de lo que debíamos hacer prontamente. Cuando ella comunica a los reunidos la noticia, ellos le dijeron, estás loca. La pobre Rosa fue tratada de loca. Qué cosa tan tremenda. Bueno, mire, esto... mucha gente aquí dice, bueno, no, pues realmente esta gente tenía poca fe en su corazón o en su oración, pues no creían que pudiese ser Pedro el que llamaba. Pero yo creería que en realidad esta acusación no tiene mucho fundamento.
Sabían que Dios había de actuar del modo más conveniente para Pedro y para la iglesia. Pero obviamente se sorprendieron de que Dios le hubiese libertado precisamente de aquel modo tan extraño, porque es que hemos visto que esto realmente ha sido impresionante, la liberación de Pedro, es una cosa de película. Entonces, yo creo que ustedes vean, el profeta cuando explica lo del ángel de Pedro, habla de que era su cuerpo teofánico. Hoy no voy a entrar a explicar los 3 tipos de cuerpos que hay, pero yo les prometí eso un día de estos, si se portan bien, les traeré ese tema. Es un tema muy complejo y necesito mucha Biblia y mucho mensaje para explicarlo. Bueno, finalmente a Pedrito, después de esperar ahí un rato, después de que deliberaron el asunto, le dejaron entrar, hermano. La puerta de hierro de la prisión ya se había abierto automáticamente. Qué chistoso, ¿no? Pero la puerta de la casa de sus amigos, María, no se habría de abrir milagrosamente, hermano, sino que Pedro tuvo que continuar llamando. Vamos a leer el verso 16 bien, hermano. Mas Pedro persistía en llamar. O sea, lo dejaron fuera. Rosita de la emoción lo dejó allá afuera. Y Pedro, oiga, ¿cómo es esto? Venga, toca insistir en llamar. Ay, sigue. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. De sorpresa y de gozo. Tremendo esto, ¿no? Es paradójico. La puerta de hierro de la cárcel se abrió automáticamente y sola. Pero a Pedrito le tocó tocar 2 veces acá en la puerta de la casa de sus amigos. Qué gran enseñanza, ¿no? Bueno, ahora viene Pedro a contarles en el verso 17 lo que pasó. Sí, los tuvo que callar porque estaban haciendo algarabía allí. O sea, estaban impresionantes. Pedro los tuvo que callar. Veamos el verso 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Imagínense, hermanos, esa guachafita espiritual cuando ya ven a Pedro y lo tocan y todo eso, ese griterío de aleluya y gloria a Dios y alabanzas al Padre Eterno. Eso tuvo que ser un jubileo, hermano. Yo a veces me sitúo ahí y digo, qué cosa tan tremenda. Fue tan fuerte que Pedro tuvo que decir, hey muchachos, ya, déjenme hablar, cállense por favor, de a ver, voy a explicar qué fue lo que pasó. ¿Ah? Divino esto. Es extraordinaria la palabra del Señor. Realmente que me he gozado mucho. Espero que ustedes también en este momento. Porque es fuerte esto, ¿no? Recuerden, Pedro era su pastor principal, era el anciano y obispo entre obispos. Era el director de la iglesia en Jerusalén. Habían recuperado a su pastor. Esto tuvo que ser muy teso, hermano. Esto nos muestra realmente que las muestras de gozo de los hermanos, esta vez realmente fue algo muy ruidoso. Y Pedro los hizo callar porque era un poco peligroso en aquella hora de la noche. No cabe duda de que darían fervorosas gracias a Dios por haber escuchado sus oraciones, ¿sí? Lo que se obtiene, escuche, entonces aquí ya sabemos algo divino. Lo que se obtiene, ¿sí? Mediante la oración que se ha de convertir en alabanza. Estaban alabando al Señor por esto. Bueno, ahora vamos a escuchar el verso 17 y 18, vamos a mirar bien. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Muy profundo, ¿no, hermano? Después de su relato, ¿sí? Ahí no nos especifica. Seguramente les contó todo con pelos y señales. Pedro les dijo, haced saber esto a Jacobo. Era el hermano del Señor. Y era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, hermano. ¿Sí? En serio. Después vamos a ver esto y vamos a ver que es verdad cuando veamos Hechos 15, 19 y a los hermanos. Entonces,
Jacobo tenía ya un puesto muy importante, el hermano del Señor, el que escribe el libro de Santiago. Recuerde que Jacobo es Santiago. No era el apóstol, porque el apóstol ya había pasado a mejor vida. ¿Sí? No solo para que conociesen la noticia, sino también para que diesen gracias a Dios por tan milagrosa liberación del portavoz y más destacado miembro del colegio apostólico. Contundente como el Señor liberó al más destacado miembro. Yo siempre he dicho que Pedro era el director del colegio apostólico, porque Dios le había entregado las llaves. Muy bien, vamos a ver el remate de esto. Pedro se fue de inmediato, fíjate. No tenía ninguna otra cosa que hacer allí, así que por su propia seguridad, chao, se fue a otro lugar. Eso nos dice el verso 17. Es muy probable, ojo, que los demás apóstoles estuviesen también ya en otros lugares, huyendo de la persecución de Herodes. El que recuerde que Herodes estaba luciendo, era con los apóstoles. Entonces, porque quiero que examinen esto, ¿sí? Nosotros tenemos que ser allí muy observadores y sacar conclusiones bíblicas profundas con respecto a esto. Bueno, después de la milagrosa liberación de Pedro, resulta triste ver el horrible castigo que Herodes impuso a los inocentes soldados que habían custodiado a Pedro. Mala persona el hombre. ¿Los mandó qué? Los mandó a matar. ¿Sí? Ahí lo acabamos de leer. Los guardias quedaron confusos en extremo, como era de suponer. Y Herodes, después de interrogar a los guardias, nada, no se dejó persuadir de ninguna excusa que les pusieron, que realmente le hayan podido exponer, sino que mandó ejecutarles. Ese Herodes Antipas era parecido a Mussolini. El profeta cuenta una vez que un conductor de Mussolini estaba citado a las 9 y llegó faltando 2 para las 9 y Mussolini lo vio y yo le dije que a las 9 y le metió un tiro. ¿Sí? Bueno, era de la misma cepa, finalmente por allá, de Roma. Aunque Herodes ya sabemos que era judío, pero un judío apóstata. Bueno, Herodes no pudo hallar al preso por mucho que lo buscó. Lo leímos también en el verso 19, realmente. Vuelve a leer el 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Qué bonito, ¿no? Puedo ver ahí algo bonito, no pudo hallarlo. Lo estaba buscando, pero no pudo hallarlo. Mi pregunta es, ¿quién puede hallar? ¿Quién podrá hallar a quienes Dios esconde? Sepamos, hermanos, que todos los creyentes tenemos en Dios nuestro escondedero. Qué hermoso, hermano. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice la Biblia. Sí. Entonces, fíjense que ahí dice que desde Judea Herodes descendió a Cesarea y se quedó allí. Podemos pues ver realmente su enojo, como el de un león rugiente al que se le ha arrebatado la más codiciada presa, porque Pedro era Pedro. Tanto más cuanto se le había suscitado la expectación del pueblo de los judíos. Recuerden el verso 11, los judíos estaban esperando que matara a Pedro. Tan mortificado había quedado Herodes con este fracaso que no soportó quedarse más tiempo en Judea, sino que se marchó a Cesarea. Muy bien, preciosos. Hemos traído de una manera profunda, responsable, la palabra del Dios viviente para su pueblo. Espero que hayan podido degustar con alegría, con profundidad, de ver cómo Dios liberta a sus hijos. Vamos a orar. Padre dulce, Señor, creador de todas las cosas. Tú eres el mismo Dios de Pedro. Tú eres el mismo Dios de los apóstoles. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Queremos adorarte. Queremos extasiarnos y regocijarnos en tu palabra. Queremos tener un jubileo como en los días de Rode, de Rosita, allí en la casa de Juan Marcos. Oh, Señor, Señor.
Cuán bueno y cuán maravillosa y cuán profunda es tu palabra. Yo sé que tus hijos se están enamorando más y más de ti, porque tú eres la palabra ungida de la hora. Alabado seas en esta hora. Tenemos ganas de gritar para adorarte, Señor. Nuestro corazón se regocija y se quebranta delante de ti, de tu presencia, de tu noble corazón, Señor. Gracias sean dadas al Cordero por ese sacrificio supremo y por esa acción tan benevolente en los hechos del Espíritu Santo. Bendito seas. Deja de saber a tu pueblo que tú eres el mismo que miró todas estas cosas y que las suscitó para que tu pueblo se acerque a la santidad. Como dice tu palabra, conviene la santidad en tu casa, Señor. Alabado seas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Ven, gloria a Dios. Vamos a orar por diezmos y ofrendas en esta tarde. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, queremos pedir hasta ahora que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, que bendigas a cada uno de tus hijos, al dador alegre, Padre Santo, que bendigas los esfuerzos de cada uno de mis hermanos, que bendigas sus economías, sus trabajos, sus familias, Padre bueno. Pedimos todo esto en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Amén. Vamos a orar para cerrar el servicio en esta tarde, recordando que nos vemos a las 8 en punto para el servicio en la noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, estamos agradecidos por la revelación de tu palabra, Padre Santo, por permitirnos estudiar, Señor Jesucristo, tus santas escrituras, Padre Santo. Señor, en este momento terminamos este servicio, Padre Santo, pero no salimos nunca de tu presencia, Padre bueno, y queremos permanecer, Señor, en tu presencia. Bendícenos en esta tarde, Señor, y que el servicio de esta noche sea, Padre Santo, de gran gozo, Padre bueno, para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Shalom.